artista de la libertad parisina. Yo soy Celia y bienvenidos a la Cámara del Arte porque vamos a hablar de... Eugène Delacroix pintó la pasión en colores vivos. Vemos una escena en movimiento eufórica con dramatismo, sobre todo con mucho movimiento. Y dentro de todo esto, desesperación por poder escapar de esta escena que veremos próximamente. Y muchísima diversidad cultural por sus viajes. Dentro de esa pasión y colores vivos, vemos unas pinceladas que respiran, que tienen emoción. Son lienzos con confesiones cromáticas, donde el drama se convierte en belleza y la emoción en forma. Su nombre completo es Ferdinand Victor Eugène Delacroix, nacido el 26 de abril de 1798. El caso es que llega al mundo en una Francia que aún respira las convulsiones de la Revolución. Hijo de una madre de origen artístico y de un padre con carrera diplomática, su infancia se entrelazaba con historias políticas, un ambiente cultural que abre puertas y despierta inquietudes. Desde joven se muestra atraído por la pintura, su energía y temperamento lo alejan de la frialdad académica y lo acercan a la pasión pictórica. Ya en 1815 entra en el École des Beaux-Arts. Allí recibe una formación clásica que le da técnica, pero su mirada ya busca otra cosa. Será alumno de Pierre Narcisse, acogiendo la convulsión de la escena, emocionada y huyendo de la paleta de color, porque cogerá una muy diferente. Más adelante, hacia Rubens, a los venecianos y a los contemporáneos que llevan la emoción al límite. En 1816 empieza a frecuentar el ambiente parisino. Conoce a Géricault, cuya vehemencia y libertad le marcarán profundamente. Sus primeros ensayos muestran una mezcla de disciplina académica y un pulso emotivo que quiere estallar. Además, ojito que fue modelo para una de las obras de Géricault. Podéis ver ese dramatismo que pinta, pero a la misma vez lo expone de manera profesional. La consagración pública llega con obras que provocan choque y admiración, de manera conjunta. De hecho, en 1822 presenta La barca de Dante y ya en 1824 provoca un terremoto estético con La matanza de Quíos, que veremos posteriormente. Temas de violencia y sufrimiento tratados con una paleta y una intensidad que el público y la crítica no esperaban. Estas primeras polémicas lo sitúan como figura central del romanticismo francés, alguien que privilegia la pasión y el color sobre la línea fría del neoclasicismo. En la década de 1830 realiza el viaje que transforma su pintura. Viaja a Marruecos en 1832, experiencia que abre su paleta a la luz y el exotismo, y le regala motivo, ropaje, atmósfera y una nueva libertad tonal. Las estampas orientales y los registros de color de Magreb alimentan sus cuadros y sus bocetos. Experimentará con contrastes y efectos lumínicos, pero la verdad que no estuvo exento de tensiones, porque la crítica conservadora le reprochó a menudo su libertad cromática y la aparente desordenada pincelada. Los académicos le miraban con recelo. A pesar de ello, fue reconocido institucionalmente, obteniendo honores, encargos y una posición central en la vida artística francesa del siglo XIX. Su técnica deja pinceladas que respiran, color que golpea y una emoción hecha pintura. Su evolución artística la podemos dejar bastante clara con estos 4 posits. En principio, una pincelada enérgica y viva, una paleta audaz de contrastes lumínicos y cromáticos, dinamismo y drama, y bocetos y estudios, constantemente, por observar muchísimo la realidad. En un principio tiene problemas en el salón por la intensidad temática. Él domina la pincelada académica, pero empieza a mostrar fisuras expresivas. Los primeros estudios son como un laboratorio de colores y pinceladas, porque Delacroix forja la energía y el dramatismo. Busca la intensidad narrativa a través de los trazos, de las figuras bien definidas, con un claroscuro dramático, pero sobre todo con movimiento y energía. En estos bocetos preparatorios vemos el caos escénico, la multitud de figuras, pero está intentando coger la acción. La composición en espiral será clave, pero los planos solapados y la decadencia, la pasión destructiva y ese exotismo trágico ya se ve en los bocetos.
La barca de Dante muestra una pirámide inestable de figuras, refuerza la violencia, el contraste entre la solución y la perdición con la paleta de colores. Pero ese viaje espiritual es clave porque la lucha del alma entre el horror del pecado y la guía hacia la trascendencia. Pincelada suelta y vibrante en la matanza de Quíos, porque no hay héroes, sino víctimas, en lo que quiere mostrar este cuadro de violencia histórica, crítica a la guerra y una empatía bastante obvia y romántica por las víctimas. Vemos la confianza contenida en este autorretrato de Delacroix, porque sí, ese simbolismo de afirmación del yo artístico, esa mezcla de orgullo y vulnerabilidad, se muestra perfectamente en el cuadro, con chaleco verde y viendo una pincelada totalmente suelta. Aquí empieza la etapa característica del artista, pincelada más suelta, color como motor emocional y composiciones más teatrales. Comenzamos con un retrato con símbolos de intimidad y naturalidad, porque tiene un aura personal, anticipa la fuerza psicológica y a través de las líneas que son delicadas y precisas nos presenta a Mademoiselle huérfana en el cementerio. Desconsolada, vemos una pincelada algo más precisa para mostrar una escena de vulnerabilidad humana, empatía romántica, demostrar el sufrimiento individual, con un paisaje fúnebre que acentúa la soledad. La batalla de Poitiers, vemos la brutalidad de la guerra y cómo es tratada como un espectáculo en el cuadro, con pasión y con tragedia. La perspectiva se construye mediante capas comprimidas que acerca la acción al propio espectador. Vemos una figura simbólica sobre ruinas en la Grecia en las ruinas, una estructura melancólica, ocres desgastados, un horizonte roto por las capas que narran la pérdida, esa solidaridad romántica con la causa griega y ese lamento por la libertad perdida se muestra característica en este cuadro. La libertad encarnada, la revolución, una mezcla entre historia y mito. Esta es la libertad guiando al pueblo. Vemos la unión del pueblo bajo los ideales de la revolución, los personajes que la rodean, obreros, burgueses, estudiantes, todos en lucha en común, mientras que la bandera y el fusil en la mano de la libertad anuncian la esperanza y la resistencia. Bocetos previos nos muestran el trabajador, el burgués, que está representado por Delacroix como modelo, los estudiantes, los niños, el moribundo. La ciudad es representada al fondo de esta composición triángulo invertido que impulsa hacia arriba a la figura alegórica en el centro elevando la bandera, la libertad. Porque sí, la libertad guiando al pueblo es algo propia de nuestra cultura europea y podríamos decir mundial. Colores mediterráneos, orientales, énfasis en atmósfera y textura, junto a una pincelada más suelta y táctil. Los bocetos de Marruecos muestran la fascinación por la otra cultura, ese descubrimiento sensorial, con unas escenas fragmentadas, a menudo unos planos con fuerte fuerza ornamental y unos apuntes fugaces, figuras y trajes en poses naturales. Vemos esa paleta de azules intensos, ocres amarillos y rojos cálidos, pero la intensidad de la luz va a estar muy presente, a la misma vez que el exotismo cultural. De hecho, en el retrato también vemos ese traje característico que ofrecen también una gama cromática con unas texturas muy centradas en la fascinación del contraste entre los colores claros y más oscuros cuando vemos el rojo, esa incorporación de frescura, espontaneidad y vemos en este boceto también esa pincelada rápida y ese juego de los claroscuros y diferentes planos. En estas mujeres se muestra la fascinación romántica por Oriente. Vemos una escena íntima con varias figuras reclinadas, una disposición en capas a la hora de componer la obra, con una gama rica de rojos, dorados, turquesas, púrpuras. Y ese exotismo, esa sensualidad confinada y esa mirada europea sobre Oriente. Pasamos del boceto al caos, a la muerte hedonista, cuerpos dispersos en un palacio incendiado. Rojos, negros, dorados, contrastes extremos, porque vemos unos espacios comprimidos para ver
esa condena y esa fascinación por la tiranía orientalizada que quiere mostrar el artista, con una profundidad centrípeta. El simbolismo contundente del monarca impasible en lo alto, y vemos esa exaltación del drama y la emoción. La expresividad de la acción lo muestra en los bocetos de caballos y escenas ecuestres, la intensidad de la pincelada que luego trasladaría a sus grandes composiciones históricas. Vemos ese ojo pintado del caballo histérico, enérgico, y exponiendo ese emblema romántico de la libertad y el poder y la pasión que representa el caballo en movimiento. Obteniendo al fin una pincelada con madurez, más rítmica, segura y una textura con colores controlados pero poderosos, con esa capacidad de trabajar a escala monumental sin perder energía expresiva. Así lo muestra en la Biblioteca del Senado, un mural realizado en 1850 que va a exponer la justicia, la sabiduría y el poder de las leyes, representado mediante figuras mitológicas y alegóricas, mostrando el templo de la razón y la cultura. Estos murales representan ese reconocimiento institucional, social, porque son encargos oficiales de la época, pero es cierto que su salud empieza a deteriorarse, pero la productividad sigue siendo mantenida. Pero, obviamente, vemos que esta influencia será definitiva sobre generaciones posteriores. Tonos sagrados modulados para la iluminación interior de este mural. Delacroix despliega una composición monumental que envuelve la cabecera y las capillas laterales. El simbolismo es profundo. Las escenas representan la lucha entre el bien, el mal, la fe y la duda, convirtiendo el templo en un escenario de reflexión espiritual. Vemos el interés por la atmósfera más que por la narración en la obra Cristo en el mar, Galilea. Intimidad, reflexión, pero sobre todo representa la fe que vence al miedo, mostrando a Cristo como eje de confianza frente a la tormenta. La composición se organiza en diagonal con la barca inclinada, intensificando la tensión dramática. La novedad se encuentra en el espíritu que crea y no en la naturaleza pintada, como muestra en el marroquí ensillando a su caballo. Ese simbolismo refleja la fuerza, la nobleza y la tradición ecuestre como emblema cultural de Marruecos, y representa un diálogo íntimo entre ambos. Lo cierto es que Delacroix convirtió la pasión en pintura, sus pinceladas visibles y su paleta intensa hace que la emoción sea materia, no solo imagen. Frente a su lienzo se piensa, se siente el pulso del gesto, el color actúa como voz y la superficie vibra con cada recuerdo, conflicto y deseo. Su evolución es la biografía hecha técnica. Los primeros cuadros explotan la violencia, el drama. El viaje a Marruecos abre la luz y el exotismo, y los encargos monumentales muestran cómo esa energía íntima puede volverse pública y solemne. Cada etapa revela una decisión pictórica ligada a un suceso vital. En un solo vistazo, Delacroix nos enseña a leer la pintura como experiencia humana. La energía de sus trazos nos habla de sus impulsos, sus colores, sus estados anímicos, sus composiciones de conflictos y reconciliaciones. Cuando miramos La matanza de Quíos, sentimos la empatía romántica. Frente a Mujeres de Argel, percibimos la luz y el exotismo que cambia su paleta. En sus murales y encargos oficiales comprobamos que la visceralidad puede convertirse en un monumento. Mira sus obras como capítulos de una vida que respira un color. No busques solo la escena, presta atención a la pincelada y al tono, allí está su verdad. Gracias por llegar hasta aquí, deja un buen comentario, una manita arriba y si te ha encantado el vídeo, espero que te suscribas. Pero también quiero recordarte que La Libertad Guiando al Pueblo está en nuestro canal y puedes ver el análisis completo. Dale like y nos vemos a la próxima.